¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos aquí hoy para un nuevo devocional. Buen tiempo para la lectura, una nueva palabra, una expresión, quizá guiarnos, algún nuevo concepto. Y la reflexión de la palabra, algo le va a dejar. Disponibles, dispuestos, algo nuevo vamos a aprender. Un abrazo, un saludo grande para ustedes. Dios bendiga sus vidas y sean de bendición estos devocionales, ¿no? El de hoy dice, todos piensan, pero habla Pedro. Siempre hay uno, ¿eh? El texto está en Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Déjame pedirle, active el botón que dice mostrar más. Allí están algunos textos bíblicos y otras ayudas. Mostrar más. Que usted va a encontrar para estos devocionales. Muchos de nosotros frente a cada situación de la vida adoptamos ciertas posturas. Y está bien. No se puede vivir en el vacío ni se puede vivir solo. Generalmente nos identificamos finalmente con las ideas y también nos identificamos con el autor de las ideas, ¿no? En política esto pasa mucho, pero en la Biblia también pasa. Fíjense que aquí en Primera de Corintios, en la primera carta de los Corinthians, en el capítulo 3, versículo 4 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Qué es esto de ser de Pablo, de Apolos? Es decir, se identifican con el personaje, pero con las ideas también del personaje. En el ambiente secular están, ¿no es cierto?, el pensamiento de Perón, ya son peronistas. En Chile, por ejemplo, recuerdo en el tiempo de Salvador Allende, los allendistas, y así, ¿no? Y no me meto más porque esto no es política. Este hecho, además de ser natural, nos ha permitido lograr generar distintos grupos, agrupaciones de hombres que se aglutinan cerca de uno que es el líder guía, y el grupo toma el nombre del guía. En la mayoría de los casos ha permitido el desarrollo de los países, de las naciones, ha permitido que la gente tenga una identidad. Yo creo que ha sido bueno, y esto ha permitido también la generación de ideas, y dice, no, como pensaba tal persona, yo pienso esto, qué sé yo. En las Escrituras tenemos varias de estas situaciones, que lamentablemente en este caso, en el de la Escritura, en el Antiguo Testamento muy especialmente, sirvió para que Israel se aleje de Dios. Se identificaron con otros dioses o con otros líderes y se alejaron de Dios con consecuencias muy dolorosas para ellos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia a este respecto? Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta etapa es muy importante en el aprendizaje de los discípulos respecto de los padecimientos que ha de sufrir y que estaban debidamente profetizados. En libros como Isaías, tenemos Isaías el capítulo 53, tengo por acá, 53:7, dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús está en esta etapa de hablar con sus discípulos para que ellos transmitan. Está en la etapa de fortalecer el mesianismo, su ser mesiánico. Y por supuesto, viene profetizado y también desechado Jesús.
desechado por los tres grupos más importantes de Israel: los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Además de que él, ¿no es cierto?, anuncia su muerte y su resurrección al tercer día. De esta manera anunciaba a su séquito más cercano todas las cosas que eran necesarias que pasen y que eran parte del plan de Dios para la salvación del hombre. Versículo 32. Dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro, siempre Pedro. Pero esta actitud de Pedro es comprensible con alguien que está identificándose con el mensajero que es Jesús y el mensaje de Jesús. Entonces él siente que no tiene cabida lo que Jesús te está diciendo, porque lo entiende de una vía, de una forma, ¿no? Es posible que en esta llamada de atención también estaban de acuerdo los otros discípulos. Pedro es el vocero, siempre Pedro es el vocero. Pero ya todos se identificaban con Jesús y con el hecho. En algún minuto le dice: ¿queréis iros vosotros también? No, dicen. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan? Bien. Jamás cruzó por Pedro la idea del sufrimiento, la idea de ser instrumento de Satanás en esta situación. Sin embargo, algo no estaba pasando bien por la cabeza de Pedro, algo él no estaba entendiendo. No estaría, de todas maneras, en su mente ser instrumento de Satanás, de ninguna manera, creo yo. El versículo 33 dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que quiso hacer Pedro en privado, lo llama para un costado, le dice: pero no es posible, ¿cómo puede decir estas cosas? Jesús va y se lo contesta en público, o va bien frente a sus compañeros, que seguramente pensaban igual que Pedro. Las palabras de Jesús son muy fuertes, pero dejan ver otra situación mucho más importante aún para los apóstoles. Es Satanás quien puede desviar la mirada de quienes deben ser los que lleven el Evangelio de Cristo a las naciones y cambiar el objetivo preocupándose de las cosas terrenales y de las cosas de los hombres. Y no en las que le ha encargado el Señor. Podemos ver en esta escena un Jesús consciente de su situación respecto del sufrimiento, al que va a ser sometido, obviamente. Lo vemos enseñando su carácter mesiánico. Y por último lo vemos enseñando con mucha firmeza aquellas cosas que son algo así como la materia que los muchachos tienen que aprender para rendir y graduarse como discípulos del Señor y ejecutar la maravillosa obra que han de ser de llevar el Evangelio a todo el mundo. Hermanos amados, queridas hermanas, de la misma manera en que Pedro y los otros, queriendo hacer algo bueno, por quien ellos sentían una enorme identificación, en este caso Jesús, nosotros también estamos expuestos a desviar la mirada de las cosas de arriba, de las cosas de Dios, y queriendo hacer bien, hacemos mal, ya que no terminamos sino preocupándonos de la cosa de los hombres, que para nada tienen provecho en la vida espiritual. No dejemos de mirar a Jesús, diría el libro de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Bendiciones para este día, que Dios bendiga sus vidas. También no olvide suscribirse a nuestro canal y active la campanita que está a la derecha. Eso nos va a ayudar, nos va a servir.